La noche se cernía oscura sobre el pequeño poblado, donde las casas de madera crujían ante el leve soplo del viento helado. Un silencio incómodo se extendía por las calles empedradas, casi tan atemporal como el secreto que corroía el corazón de aquel que llevaba siglos vagando entre los vivos. Nadie conocía su verdadero nombre ahora, pero hubo un tiempo en el que se presentó como Wincy, un joven ambicioso que buscó la sabiduría más allá de los límites razonables. En sus ojos se reflejaba un brillo extraño, astuto y temerario, que no anticipaba las consecuencias de transgredir las leyes de la naturaleza. Desde que había bebido esa poción prohibida, se convirtió en el testigo perpetuo de la decadencia y el horror de un destino peor que la muerte. Sus pasos, aunque suaves, resonaban con el peso de tantos siglos de existencia. Aquel brebaje, obtenido de manos de un misterioso alquimista obsesionado con hallar el elixir de la vida eterna, marcó el inicio de sus desgracias. Al comienzo, Wincy experimentó una energía renovada y la satisfacción de contemplar su reflejo sin arrugas ni deterioro. Creyó, con soberbia, haber descubierto un don extraordinario. Sin embargo, esa misma noche sintió un brote de un escalofrío hiriente en los huesos, como si algo siniestro hubiera tomado posesión de su propia sangre. Sus pensamientos se tornaron caóticos y, al abrir de nuevo los ojos, descubrió que no era exactamente la vida lo que había conseguido, sino una vigilia perpetua, el no poder escapar del paso del tiempo, mirándolo de frente mientras todos a su alrededor envejecían, enfermaban y morían. En un principio, el terror era silencioso, latente, apenas un murmullo que lo visitaba por la noche, cuando veía cómo los que amaba se marchitaban como hojas en otoño. Su amada Berta, a la que tanto apreciaba, se fue consumiendo con los años. Trató de cuidarla, de permanecer a su lado, disimulando la agonía de verla marchitarse mientras él seguía tan jovial como el día en que se conocieron. No obstante, su espíritu se desgarraba cada vez más ante el temor de que, llegado el momento, fuera a quedarse completamente solo, maldito con un don que nunca solicitó. Cuando Berta exhaló su último aliento, sus ojos empañados se posaron en los de él con una mezcla de amor y desconcierto. En ese momento, Wincy sintió que su mundo se quebraba, incapaz de llorar su pérdida como lo haría un hombre normal que, a su debido tiempo, también partiría de este mundo. El paso de las décadas lo empujó a refugiarse en la clandestinidad, adoptando nombres falsos, mudándose de lugar en lugar, siempre mirando por encima del hombro. Unos pensaban que era un demonio, otros hablaban de él como un ángel caído. Lo cierto es que su inmortalidad desataba un temor visceral en cualquier persona que osara ver cómo su rostro no envejecía jamás. Por ello, se ocultaba durante largos periodos en viejas casonas, abandonadas o casi en ruinas, rodeadas de polvo y telarañas, donde el frío repiqueteaba en el aire y las sombras parecían murmurar su nombre en un retorcido coro de voces. Allí pasaba días y noches interminables, luchando contra su propia cordura, cuestionando si sería capaz de encontrar la forma de acabar con esa existencia que se había convertido en una condena. Un día, tras siglos de sigilo, escuchó rumores de un antiguo manuscrito que contenía el antídoto para la maldición que afligía a los inmortales. Emprendió un viaje tormentoso en busca de aquel grimorio perdido, con la desesperación de quien busca la salvación o, en su defecto, el simple alivio de la muerte. Atravesó bosques que crujían bajo sus pasos, se infiltró en bibliotecas privadas levantadas sobre criptas plagadas de moho, y enfrentó a salteadores de caminos que acosaban a los viajeros imprudentes. Con el tiempo, su obsesión por liberarse del yugo de la vida eterna se convirtió en un veneno tan poderoso como la propia inmortalidad. Durante uno de sus viajes, se adentró en un valle donde el sol parecía negarse a brillar. Allí, entre montañas y pantanos, descansaba una abadía abandonada que se alzaba en soledad al borde de un acantilado rocoso. La edificación, con su fachada gótica y sus ventanales rotos, parecía gemir con cada ráfaga de viento. Sin más opción que confiar en los rumores, Wincy se adentró en las profundidades de aquel lugar, guiado por el eco de su propia respiración y la esperanza esquiva de encontrar el supuesto libro maldito que podía romper su condena.
Las galerías subterráneas estaban llenas de nichos abiertos e imágenes talladas en las paredes, representaciones de ángeles y demonios en un combate sin fin. Cada paso levantaba motas de polvo que danzaban de manera siniestra. El aire se sentía pesado, casi venenoso, y en su garganta se anudaba la angustia de presentir que allí habitaba algo mucho más antiguo que cualquier mortal. En el corazón de esas catacumbas descubrió un pequeño altar cubierto de pergaminos mohosos y libros encuadernados en piel curtida que lucían símbolos indescifrables. Pasó horas revisando cada fragmento, con la ansiedad de un náufrago que divisa la costa desde lejos. Al fin, encontró unas páginas que hablaban de un contrabalance alquímico, una pócima reversiva que prometía entregar la paz definitiva a los que habían sido atrapados en el letargo inmortal. Sin embargo, los textos estaban incompletos y plagados de símbolos oscuros. Certain párrafos describían un ritual atroz, uno que requería sangre fresca y la invocación de fuerzas desconocidas. Tan solo la mención de invocar entidades de las sombras hizo que su corazón se acelerara, presintiendo que aquello podía despertar algo aún más macabro de lo que jamás hubiera imaginado. En su desesperación, Quincy decidió seguir con el rito, argumentando para sí mismo que no había nada peor que seguir viviendo eternamente sin amor, sin hogar y sin la misericordia del descanso final. Durante la noche más oscura del año, preparó una sala ceremonial en lo profundo de las catacumbas, alumbrada por antorchas titilantes que dibujaban figuras fantasmales sobre los muros de piedra húmeda. Con manos temblorosas, colocó las ofrendas y recitó los salmos profanos plasmados en aquellas páginas desgarradas. Un hormigueo gélido recorrió su columna vertebral cuando sintió la presencia de algo que se removía en la penumbra. El suelo se estremeció y el aire se tornó irrespirable. Una sombreada figura emergió a su lado, con ojos vacíos y un siseo que perforó la quietud. Parecía la encarnación misma de la muerte, un ser que no emprendía la recolección de almas, sino que las eternizaba en un estado perpetuo de dolor. El ritual no solo no le devolvió la mortalidad, sino que pareció encadenarlo aún más a su condena. Con espanto, Quincy se dio cuenta de que su reflejo en el espejo parecía deformarse, mostrando un rostro carcomido por el tiempo, como si cada uno de los siglos que había vivido estuviera dejando una marca en su carne. Pero su cuerpo, en la realidad tangible, permanecía intacto, aprisionado con la apariencia de un joven yermo de arrugas. Fue entonces cuando comprendió la broma macabra. El verdadero infierno no era simplemente vivir eternamente, sino observar cómo su propia esencia se iba descomponiendo por dentro mientras el exterior se mantenía congelado en la ilusión de la juventud. Las alucinaciones se intensificaron. Escuchaba las voces de amigos y amores de siglos anteriores, llamándolo desde el vacío, acusándolo de haberlos abandonado en la putrefacción del tiempo. Salió huyendo de la abadía, con la mirada desorbitada y la respiración entrecortada. Los bosques del valle lo acosaban de noche, transformándose en espejismos horrendos. Huesos que emergían de la tierra como dedos hambrientos. Aullidos de criaturas invisibles rasgaban la calma sepulcral. La luna, desvaída tras el manto de nubes, apenas delineaba la figura de Quincy, quien avanzaba sin rumbo, con pasos erráticos y una desesperación que hacía latir su pecho con tanta fuerza que juraba su corazón iba a estallar. Se tambaleaba por senderos inexplorados, con la esperanza de que algún día encontrara una herida mortal que no sanara, que un abismo lo tragara sin remordimientos, o que alguna bestia sin nombre lo devorara. Nada de eso ocurrió. Por más peligro que encontrara, su cuerpo resistía y su alma se retorcía en un sufrimiento interminable. Con mentiras y pretextos, consiguió pasajes en barcos mercantes y cruzó océanos, con la estéril ilusión de que en otro continente reposaría la cura definitiva. Se internó en selvas donde los mosquitos transmitían enfermedades devastadoras, pero ninguna dolencia fue capaz de envenenarlo. Escaló montañas inhóspitas, retó a la muerte en acantilados, anduvo entre campos de batalla esperando un golpe que lo hiciera caer. El tiempo le ofreció únicamente más desolación. Cada rostro curtido por la vejez que veía despertar su envidia, y cada entierro confirmaba, con cruel precisión, que la muerte era un privilegio negado a su condición maldita.
En cierto momento, comenzó a cuestionarse si habría otros como él, vagando en las sombras, extraños testigos de las eras que pasan, incapaces de organizar el fin de su propia historia. Llegó a creer que los lúgubres susurros que a veces lo llamaban al borde de la locura no eran alucinaciones, sino voces de otros condenados como él, que lamentaban la trampa de su inmortalidad y se burlaban de su obstinada esperanza de hallar un final. Con los nervios rotos y la mente plagada de visiones aterradoras, no podía conciliar el sueño ni por un instante, si acaso un insomnio eterno era posible para alguien que no envejecía. El hambre lo carcomía, pero la comida no le daba el placer que antes saboreaba. Cada sorbo de agua tenía un regusto metálico, y cada pedazo de pan le parecía polvo. Todo carecía de sentido. Con el transcurrir de los siglos, las ciudades evolucionaban ante sus ojos, las costumbres cambiaban, y él siguió siendo el mismo extraño con un secreto impensable. Vagó por callejones oscuros, ocultando su rostro bajo capuchas gastadas, esperando que en algún rincón olvidado del mundo encontrara un conjuro que le devolviera el derecho a perecer. Fue testigo de guerras, epidemias y la ascensión de tiranos. Contempló el surgimiento y la caída de imperios, sintiendo que cada cataclismo era un recordatorio burlón de que todo podía reconfigurarse menos su propio destino. A medida que avanzaba por calles cada vez más modernas, el terror no disminuía, sino que mutaba en formas insidiosas. Luces eléctricas y edificios colosales reemplazaron la arquitectura antigua, pero la soledad y la paranoia seguían cercándolo como una trampa inquebrantable. Sus ojos, aunque aparentaban la juventud de un par de décadas, escondían el tormento de siglos enteros, un sufrimiento imposible de aliviar. Cuanto más aprendía de las artes oscuras y de la magia ancestral, más hondo caía en la certeza de que su salvación jamás llegaría mediante rituales o manipulación. Sus intentos se volvían cada vez más desesperados y dementes, abriendo brechas a criaturas y presencias que lo acechaban, ansiosas de alimentarse de su miseria. El tiempo se volvió un espiral infinito de miedo y abandono. Caminaba por carreteras iluminadas apenas por tenues faroles, viendo reflejados los rostros de aquellos que se cruzaban con él y notando cómo ese terror latente brotaba cuando advertían que había algo antinatural en su mirada. Escuchaba gritos a sus espaldas, pasos que salían corriendo, gente santiguándose y comentando historias pasadas de generación en generación, donde hablaban de un extraño que nunca envejecía. Un mal presagio ambulante que anunciaba la desgracia de los pueblos que visitaba. Ninguna comunidad lo aceptaba, y él tampoco buscaba compañía. Solo ansiaba el fin. En las últimas décadas, sintió que ya ni la fuerza de voluntad para desatar un nuevo intento de revertir su estado le quedaba. Su ánimo se había consumido igual que la llama de una vela que se extingue sin remedio. El mundo parecía más frío, más indiferente. El silencio lo envolvía como mortaja, y las memorias de su vida anterior se difuminaban en su mente. Estaba atado a una existencia que parecía prolongarse en un horizonte sin límites, un abismo de terror donde la esperanza era apenas un murmullo débil que se desvanecía con cada paso. Sin un hogar fijo, sin un amor al que aferrarse, sin la promesa de un descanso final, caminó por caminos inhabitados y llegó a un páramo desolado donde la niebla apenas dejaba ver un par de metros al frente. Sintió que su alma se estrujaba al comprender que su vida carecía de todo sentido, aunque la idea de morir seguía siendo un oasis inalcanzable. Las sombras se mezclaban con la bruma, y oyó un susurro lejano que repetía su nombre original, reclamándolo desde algún recoveco espectral. Con paso vacilante, avanzó hacia la oscuridad sin importarle el rumbo. Al final, solo había noche eterna rodeándolo. El rumor del viento le pareció una risa siniestra, como si se burlara de su propio empeño de escapar de lo inescapable. Entonces, en medio de esa penumbra, lo único que sintió fue la certeza de que el horror más grande no es morir, sino continuar aquí, sin jamás alcanzar la paz. Y así siguió su camino, perpetuo, envuelto en la desesperación de una maldición que jamás se rompería. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.